Hola, mi nombre es Stephanie y quiero invitarte a que me acompañes un ratito a contarte toda la historia, la inspiración, los detalles, la construcción y todo lo que hay detrás del suéter Nintai. La historia del suéter Nintai es muy distinta a todos los procesos de diseño de, de otros de mis diseños, valga la redundancia. Y esto es porque básicamente en el momento en que yo empecé a diseñar el Nintai estaba atravesando un proceso de salud bastante complejo e incierto. Si me sigues en Instagram, ahí más o menos les dejé o hice un resumen en una de mis publicaciones sobre todo este proceso que viví en el Nintai. Pero básicamente fue un proceso donde estuve un problema de salud en el que el diagnóstico demoró mucho en llegar. Fueron semanas de mucha incertidumbre y durante esta incertidumbre, durante este proceso de pensar y repensar y darle muchas vueltas, ¿cierto?, a un problema que hasta ese momento no tenía una solución clara y que también la solución no dependía de mí, llegó el Nintai. ¿Cómo llegó el Nintai? Un día de vuelta de la clínica en que en verdad mis energías estaban muy bajitas, me encontré con que desde Lanas Orquídeas me habían enviado un hilado para que yo lo probara. Este hilado es el algodón estampado o gardenia, que es un algodón, una fibra mixta de algodón con acrílico. Y su característica más importante es que es un helado en transición de colores que pasa por una paleta de colores preciosa. Y en el fondo lo que necesitaba en ese momento de mi vida era mucho color, mucha vida, mucha luz, porque estaba en un momento bastante oscuro en el fondo. Inmediatamente comencé a tejer sin esperar nada, tejer por tejer, porque en el fondo necesitaba silencio mental, necesitaba un poco de calma, paz mental. Um, y poco a poco fui armando toda esta trama y todo el suéter en el fondo. Todo este proceso creativo llegó en ese momento y honestamente, una vez más, el tejido me salvó. Pude bajarle el sonido, el volumen al mundo, pude dejar de repensar y calentar tanto pensamiento sobre posibles soluciones a lo que me estaba pasando cuando, cierto, yo no tenía un diagnóstico, no tenía centro en el fondo. Y creo que eso es un poco lo que me pasó, que perdí el centro en tratar de buscar soluciones. Y perdí el control también un poco de lo que estaba pasando. Bueno, entonces llegaron estos hilados a mí, empecé a trabajar en la trama eh, y básicamente para mí el Nintai o todo este proceso que viví del Nintai tiene que ver un poco con volver a lo simple y volver al centro, a reconectar conmigo y eso fue lo que me brindó en el fondo este proceso creativo y este proyecto de tejido. Para volver a lo simple no fue, o a lo básico, ¿cierto? Al centro, a reconectar conmigo, no fue de un día para otro, fue un proceso bastante largo, fueron varias semanas, varias pruebas y armar y desarmar, tejer y destejer. En el que me fui dando cuenta que en el fondo lo que yo necesitaba, tanto para este proyecto en particular como para mi vida, para mi proceso personal, era eh, volver, ¿cierto?, a lo básico, a lo que sí hacer, a lo que sí sé hacer, perdón, a lo que sí puedo manejar y controlar. Entonces fue siempre de avanzar un paso y retroceder dos, en el sentido de que
muchas veces me encontré, por ejemplo, tratando de definir en qué sector del suéter iba a quedar X color, o que de repente había zonas del suéter donde estaba muy cargado a los colores que tenía este hilado. Por ejemplo, mucho fucsia, mucho rosado claro, había como manchones, y en el fondo yo en un principio quería controlar todo, y después decía, no, esto no lo puedes controlar, esto tiene que fluir, esto tiene que ser tejer para relajarte, tejer para volver a conectar contigo, tejer para simplemente disfrutar. Entonces, a eso me refería con que avanzaba uno, retrocedía dos, porque tejía y destejía, tejía y destejía hasta encontrarme y encontrar la forma en que tanto mi vida como el suéter fluyera. En este constante tejer y destejer, entonces me encontré con que yo en algunos momentos quise probar también construcciones diferentes y probar cosas que no había hecho antes. Entonces, entre todas esas pruebas, en algún momento me encontré en que había tejido mucho y destejido mucho más, pero no estaba avanzando, porque en el fondo estaba tratando de controlar las cosas o de cambiarlas, y lo que tenía que hacer en el fondo era hacer bien lo que sí sé hacer y dejar de controlar todo. Entonces, bueno, me dije, bien, la construcción que a mí más me gusta, a ver, a mí me encanta tejer canesúes. Yo amo tejer canesús. Es mi parte favorita, ¿cierto? De tejer cuando tejo un suéter. Y dentro de todas las construcciones de suéter, la que más me gusta es top down y manga regla. Entonces, cuando me vi, ¿cierto?, tratando de lograr otras construcciones, mezclarlas con la trama y todo, me dije, no, basta, haz lo que tú sabes hacer, lo que más te gusta y lo que mejor te sale, y decidí volver atrás, ¿cierto? Y hacer el suéter, perdón, hacer el suéter con manga regla. Hice varias pruebas, una, dos, todas con distintas construcciones. Por acá hay otra, perdón, acá hay otra, y otras muchas más que destejí, hasta que, como les decía recién, dije, basta, hagamos esto simple, volvamos a lo básico y reconectemos con lo que sí se hace. Entonces ahí decidí, bien, el hilado va a fluir como tenga que fluir, la construcción va a ser lo más básica posible y simple, y al mismo tiempo la trama tiene que ser simple, pero no por eso aburrida, y también traté de jugar un poco y darle una vuelta. En ese darle una vuelta, obviamente traté de darle mi sello o mi toque personal, ¿cierto? Y es una trama que tiene calados y relieves, que es algo que me gusta mucho, mezclar los calados y también estos relieves, estas trencitas, ¿cierto? Del punto camello, que me gusta mucho cómo queda, sobre todo en prendas. El calce de este suéter entonces es un calce clásico. Yo tengo entre 106 a 109 centímetros de contorno de busto, y para mí elegí tejer la talla L, y la muestra de mi suéter es una talla L que tiene 115 centímetros de contorno de busto. En el patrón yo les cuento que la holgura recomendada, ¿no es cierto?, es de 5 a 10 centímetros. Porque en este patrón, en este volver a lo simple, también me di cuenta que la trama era una trama muy bonita y bastante transversal. Entonces mi hija más pequeñita
quiso que también le tejiera un knit tie para que anduviéramos las dos iguales, y es por eso que añadí, o sea, este patrón tiene dos versiones, una versión de adultos que incluye las tallas desde la XS a la 5XL, y una versión para niños y niñas que incluye las tallas desde los 2 años hasta los 14 años. Si hay algo que me gusta muchísimo, muchísimo de el knit tie, es que ningún knit tie va a ser igual al otro. ¿Esto por qué? Les voy a mostrar acá una muestra de knit tie. Este knit tie lo hice con manguita más corta y es un talla 2 para 2 años. Ahí pueden ver, bueno, ahí pueden ver la trama, ¿cierto? Esta versión del knit tie lo tejí con el algodón gardenia que yo ya tenía, que es este. Es un hilado que tiene colores muy vivos, muy lindos. Pasa por el lila, por rosados, blancos y verde. Un verde muy, muy bonito. Y como color sólido para este knit tie usé un algodón Pima de Nikki Bijux, precioso y exquisito, en este color que es como un verde o un amarillo verdoso clarito, muy muy bonito. Y para el knit tie de mi hija usé el mismo hilado en transición de colores que les mostré acá, pero la base o el color sólido es un color lila. Entonces, a pesar de ser el mismo diseño, ¿cierto? Con el color sólido cambia muchísimo, ¿cierto? En cómo destaca el hilado en transición de colores. Y además, en este juego de que el hilado en transición de colores, ¿cierto? Fluya como tiene que fluir, que era lo que yo necesitaba. En el fondo era fluir y dejar que las cosas pasaran. Una vez que empiezas a tejer, no sabes qué color va a quedar, qué trozo de color va a quedar en qué zona. Entonces, la idea es que esto vaya fluyendo, ¿cierto? Y va a implicar, ¿cierto?, que ningún knit tie se parezca al otro, porque los trozos, ¿cierto?, de transición de color siempre van a quedar en un lugar diferente, a pesar de que sean los mismos hilados o incluso lo haya tejido la misma persona. Entonces, cada knit tie es único. Y siento que eso es algo súper especial, que cada uno refleje la historia y el fluir de cada una de nosotras, de cada tejedora. Contaba hace un ratito que para la trama del knit tie me inspiré en un punto que se llama punto red. Básicamente el punto red es trabajar un punto alto, una cadena y saltarse un espacio, y repetir un punto alto, una cadena y saltarse un espacio. Entonces para el knit tie me inspiré en eso, pero le di una vuelta y también le añadí un poco de mi sello personal. Entonces acá tengo una muestra, ¿cierto? En donde acá utilicé punto red, pero con dos variaciones. Primero, todo el suéter está tejido en media vareta o medio punto alto o punto medio alto, tanto en las vueltas o filas con transición de color como en las filas de color sólido. En las filas de color sólido se trabajan todos los puntos, ¿cierto? Y en las filas de color en transición se trabaja un punto, una cadena y saltarse un espacio. Eso se repite durante toda la trama, pero con la variación de que al tomar el punto lo vamos a hacer por la tercera hebra de la media vareta de la fila anterior, para que quede esa trenza en relieve, ¿cierto? Y eso le da un toque distinto a la trama, le da un relieve, pero también le da una caída súper linda al tejido. Al mismo tiempo, entonces, o sea, al trabajar siempre en
medio punto alto o media vareta. Se trabaja una fila con un color y otra fila con el color de transición, es decir, una fila con el color sólido y una fila con el color en transición de colores, con el hilado en transición de colores. Entonces esto hace mucho más fácil acordarse en cómo tomar los puntos de la fila o la vuelta en color sólido se toma de una forma y la fila en transición de colores se hace de otra. Entonces es mucho más fácil, ¿no? Uno no está como tan... Quizás las primeras filas uno tenga que como acordarse un poco, pero después esto va fluyendo y sale solo y uno ya sabe, cambia de color y teje de una forma o con unos puntos, termina, ¿cierto? Y cambia de color y teje de la otra. Los cambios de colores al principio sí hay que cortar y eso es algo que no me gusta mucho, pero son muy poquitas filas en que hay que cortar. El resto, como voy a dar la vuelta para que se vea. En el resto del suéter lo hice de esa forma. Ahí se ve los cambios de color y la verdad es que no se nota por el otro lado, queda muy discreta la unión del cambio de color. Entonces una vez que ya terminas el canesú, no, mucho antes, una vez que terminas de dar forma al cuello y profundidad a la espalda, ¿cierto? A esta parte de acá, ahí, ya no tienes que cortar más, son muy poquitas filas y ya puedes ir cambiando los colores y no cortar más. ¿Cómo se teje? Primero, se comienza tejiendo muy parecido a cómo se teje o cómo se trabaja un cardigan. Es decir, se comienza montando los puntos de acá arriba para un delantero, las mangas, la espalda y luego la manga y el otro delantero. Es decir, vamos a tejer de ida y de vuelta, girando el tejido como al igual que un cardigan. Y una vez que ya le diste profundidad a la espalda y le diste forma al cuellito, ¿cierto? Este escote redondo, se unen los delanteros y se comienza a trabajar en circular. Pero igualmente tienes que ir girando el tejido cada vez que terminas o unes una vuelta. Entonces siempre vamos a ir girando el tejido y acá en video y en fotos se nota mucho más porque la unión, a eso me refería. Ahí está la unión de los puntos y en fotos y en video se nota muchísimo más, a pesar de que se nota poco, pero se nota muchísimo más esta unión de las vueltas, sí, bien digo. Pero en vivo y en directo pasa súper desapercibido. Igualmente, para no perder la trama y se note muchísimo menos la unión, yo ahí en el patrón les dejé una forma, una técnica para ambas filas o vueltas, para unir la fila o la vuelta y para unir la vuelta, perdón, y que se note muchísimo menos aún. Así que es una variación súper pequeñita, pero que para el resultado final vale mucho la pena. Entonces, una vez que ya uniste todo, ¿cierto? Vamos a trabajar haciendo los aumentos en el raglan, ¿cierto? Hasta dar forma o alcanzar el largo y ancho que se necesita para el canesú. Luego se separan los puntos de las mangas y se continúa trabajando en el cuerpo. Como terminación, a la pretina utilicé esta técnica de falso punto inglés a tejido a crochet. En mi Instagram tengo un tutorial rápido de cómo hacerlo porque me gusta mucho cómo queda, porque queda muy bien, queda muy elástico y muy prolijo. Es una técnica que vengo trabajando desde hace varios patrones y en esto de hacer bien lo que sí sé hacer, entonces dije, bien, voy a ocupar esta técnica. Una vez que terminas la pretina, ¿cierto? Se retoman los puntos de las mangas y se trabaja, bueno, este es manguita corta, pero por acá tengo uno largo. Se retoman las mangas, se hacen
se van haciendo disminuciones cada cierta cantidad de vueltas para dar la forma, y el puño se trabaja exactamente igual que la pretina, al igual que el cuello, que es la textura de terminación del cuello. En cuanto a los hilados, para mi tie, que lo tengo por acá, este de acá, se usan dos tipos de hilado. Un hilado en color sólido y un hilado en transición de colores. Yo como color sólido elegí un blanco invierno. Este es ahí está, el cotton de revés derecho. Es un hilado 100% algodón que rinde 250 metros en 100 gramos. Y el algodón gardenia de Lanas Orquídea. Este que está acá, este es el mismo que yo usé para mi tie. El gardenia de Lanas Orquídea también rinde 250 metros en 100 gramos, pero es mixto, tiene 51% de algodón y 49% de acrílico. Este hilado está clasificado como un sport, pero en realidad yo diría que es más un fingering, quizá un pelito más grueso que un fingering. Y este igual. Entonces, ¿por qué te digo esto? Si quieres trabajar con otros hilados también de algodón, tienes que fijarte en el metraje, ¿cierto? Que sea lo más similar posible a este que yo usé. Pero si quisieras hacerlo en lana, más que fijarte en el metraje del ovillo, tendrías que fijarte en el grosor. Y esto porque el algodón es un hilado mucho más pesado que la lana. Un hilado de algodón y un hilado de lana que ambos pesen 100 gramos van a tener grosores distintos. El algodón va a ser mucho más fino que la lana. Por lo tanto, si tú eligieras una lana que rinde 250 metros en 100 gramos, en verdad estarías eligiendo un hilado mucho más grueso que el que realmente necesitas. Por lo tanto, si lo quieres cambiar por lanita, que creo que quedaría precioso, que quedaría muy bonito. De hecho, yo ya tengo apartadas mis lanitas para un próximo knit time en lanita. A ver si les hago un spoiler. El otro hilado lo tengo allá, pero acá tengo uno de los hilados que voy a usar para un próximo knit tie, y es grosor fingering. A eso quería llegar, que si quieres cambiar de tipo de fibra, en el fondo tienes que elegir una fibra que sea grosor fingering. Una de las cosas que más se comentó durante el testeo del knit tie, que a todo esto las testers están haciendo unas versiones hermosísimas con distintos hilados, distintas marcas y calidades de hilado. Entonces algunos tienen algunas transiciones más largas, más cortas. Incluso la Anto, que está haciendo una versión que le está quedando preciosa, muy muy bonita, que no usó hilado en transición, usó dos hilados en el fondo en color sólido, y creó franjas de colores que quedan preciosísimas, muy muy lindas. Yo cuando lo vi, vi su muestra y ella fue avanzando y me fue mostrando sus avances. La verdad es que me gustó muchísimo, porque es otra forma también de hacer único tu knit tie, con esas franjitas de colores. Quedó muy muy bonito. Pero bueno, una de las cosas que más se comentó al inicio del testeo fue que a las testers les costó un poco llegar a la tensión. Esto, claro, yo ahora veo para atrás y digo, sí, bueno, cuando yo tejí el knit tie estaba pasando por un momento complejo en donde estaba bastante estresada. Yo cuando trabajo con un punto y cadena, tiendo a apretar un poco las cadenas, pero creo que acá apreté mucho más. Entonces, a ver, la trama del knit tie o el knit tie se trabaja con crochet 4 milímetros, pero la mayoría de las tester llegó a la muestra de tensión con crochet 3 milímetros y 3,5. ¿Por qué te digo esto? Porque es importantísimo que hagas tu muestra de tensión, porque si no te va a quedar
si no alcanzas la muestra de tensión, te va a quedar un suéter demasiado grande, que no es la idea. Y también porque muchas veces, si tú ya has tejido un diseño mío y más o menos sabes cuál es mi tensión, no te confíes esta vez, porque puede ser que aún así, aunque hayas tejido más de uno de mis diseños, esta vez tengas que, y ya más o menos sepas, ¿cierto? Porque una veces uno ha tejido proyectos de cierta diseñadora, ¿cierto? Y más o menos sabe, bueno, yo tejo más o menos igual que ella, o tengo que bajar medio número o subir medio número, pero esta vez no te confíes, porque, como te decía recién, apreté mucho. Entonces, a la mayoría de las testers que son todas testers que me han testeado antes, les costó llegar a la muestra. Entonces, igual aquí en el patrón dejé como un apartado sobre la muestra, sobre cómo trabajarla, sobre qué hacer si no te da la muestra, etcétera. El patrón incluye un montón de videos tutoriales. En esto de como intentar volver a lo simple, a lo básico, está lleno de videos tutoriales de todas las partes del proceso, de cómo trabajar las vueltas del derecho, las vueltas del revés, cómo unir el cuello, cómo trabajar las vueltas para darle profundidad a la espalda, cómo separar los puntos para la manga, cómo trabajar el cuerpo, todo, 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 todo. Incluí muchos videos. De determinaciones también incluí cómo trabajar el puño, cómo trabajar la pretina, a pesar de que se trabajan de la misma forma, igual los quise incluir porque hay una leve variación por la cantidad de puntos que tiene el cuerpo y versus la manga, pero aún así lo quise agregar para que no tengas ninguna complicación al momento de trabajar el Nintai, porque la idea del Nintai es poder reconectar contigo, poder relajarte. Es un proyecto para ideal para ver una serie y poder tejer. Ese es en el fondo lo que yo estaba buscando cuando me encontraba, ¿cierto? En ese momento de mi vida, que en el fondo quería tejer, pero tampoco quería pensar, quería estar en silencio y tejer y tejer y tejer, porque tejer me lleva a esa paz, a esa calma. Entonces es un proyecto ideal para tejer viendo una serie, para llevarlo a todos lados y estar tejiendo mientras conversas con tus amigas, con tu familia, etcétera. Es un proyecto que te puede acompañar y que igual que a mí, ¿cierto? Te puede acompañar en muchos procesos. Entonces es un proyecto de dificultad intermedia, porque obviamente es un suéter, es un proyecto grande, pero con la ayuda de los videos tutoriales, la verdad es que si consideras que tienes los conocimientos básicos y quieres un proyecto más desafiante, digamos, sí podrías hacerlo perfectamente. Las dificultades de la trama no son tan grandes, y como te digo, hay videos para que puedas tejerlo sin problema. Y si tienes un nivel más intermedio o avanzado, de esos proyectos entretenidos, en donde que puedes, cierto, tener siempre en tu bolsito de proyectos y avanzar en la sala de espera, en la conversación con amigas, en viendo una serie, o como te decía recién. Es un proyecto bastante entretenido y que puedes ir haciendo tuyo a medida que vas mezclando los hilados, a medida de que vas eligiendo, es cierto, quizás distintas texturas o distintas hilados que tengan estos de transición, cierto, que vayan variando a diferencia del mío. Yo acá, como te decía antes, les dejé un spoiler porque el próximo Nintai va a tener lentejuelas. Y en cuanto a la transición que le estaba hablando recién, el gardenia, este hilado, que es el que yo usé para todas las muestras, tiene
em, los colores cambian cada 1,5 metros a 2 metros. O sea, el tramo de este color fucsia, ¿cierto? Mide entre 1,5 metros a 2 metros y después viene un tramo de otro color. Entonces, si quieres tejerlo con un hilado lo más similar posible, tienes que fijarte en eso. Y si no, estoy segura que el hilado que elijas va a darle ese toque tuyo particular y lo va a hacer aún más lindo. Porque este suéter, en ese sentido, que es lo que les comentaba también del Anto, que da muchas opciones, ¿cierto? Para jugar con los colores, para jugar con los hilados. eh, y hacer de tu proyecto personal algo totalmente tuyo. Creo que hasta acá les he contado todo o gran parte del Nintai. Probablemente se me han ido muchos detalles, quizás algunos más importantes que otros, pero porque en el fondo estoy un poco nerviosa. Es la primera vez que hago un video así para uno de mis diseños, pero este es muy, muy importante para mí. Le tengo un cariño súper especial. Más abajo voy a aprovechar la casilla de descripción por si se me fue algo ultra importante que no les dije. Me acabo de acordar. Las tallas de niños tienen una holgura distinta a la holgura de las tallas de adultos. Una holgura mucho más pequeña. Entonces, que también está ahí. Obviamente se los dejé ahí en el patrón. Y muchas veces, en varias oportunidades, he recibido comentarios y mensajes de tejedores masculinos que me preguntan cuándo voy a sacar algo exclusivamente para hombres y todo. Este suéter lo puedes tejer para hombre. Es una trama que queda muy, muy linda. Es súper transversal. Queda súper linda en colores más neutros, en colores vivos, como te diste cuenta en las muestras de los Nintai de niños. Se puede jugar mucho con el color y de verdad que esta trama es muy transversal, entonces puedes jugar harto ahí con tejerlo para ti, si eres chico, en el fondo, para tu pareja y viceversa, si eres chica y quieres tejerlo para tu pareja, para tus hijos y para ti, queda de verdad que queda muy, muy linda. Y lo otro que les quería contar es que en esto de que me han pedido muchos diseños para hombre, no es que no quiera sacar diseños para hombre, es que me ha costado un poco encontrar un calce, una trama que en el fondo se ajuste a un gusto más masculino y que al mismo tiempo me guste a mí como queda. Pero le he dado mucha vuelta entre mi hijo, mi marido, amigos y todo. He estado trabajando en un proyecto muy bonito y diferente a lo que he hecho hasta ahora. Es un proyecto para chicos. Y eso es lo que se viene. Tiene mucha onda como playera, entonces como que decidí que el nombre fuera Sunset Vibes. Y ese es el proyecto, el próximo proyecto en el que estoy trabajando y estoy súper contenta con el resultado también porque está resultando tal y como me lo imaginé. Y ven, se me estaba olvidando esto, que también es súper importante. ¿Por qué se llama Nintai? Al igual como los hilados para este proyecto llegaron a mí, el nombre Nintai apareció un día, así como de la nada. Entonces, en el fondo, cuando busqué el significado de esta palabra, es una palabra japonesa que tiene que ver con la perseverancia, con la paciencia, con la fuerza interior también. Sentí que en el fondo calzaba perfecto para el momento en que yo estaba viviendo, para mi proceso personal. Porque el Nintai, el proceso del suéter Nintai en el fondo me salvó. Todo este proceso me sostuvo durante todo este tiempo de incertidumbre. Entonces,
siento que necesité mucho Nintai, necesité mucha paciencia, mucha fuerza interior, mucha perseverancia para salir o sobrevivir el momento, en el fondo. Y me dio muchísimas lecciones este proceso de diseño, en el que, lecciones personales me refiero, y de verdad me rescató, de verdad me salvó, me ayudó, y es por eso que le tengo un cariño y una aprecio tan especial. Eh, y, y es por eso también que quise compartirlo con ustedes. Sé que en este video se me pueden estar pasando muchos detalles importantes porque es el primer video de este tipo que hago, pero quería hacerlo porque Instagram, en el fondo, en una historia de 1 minuto o en un reel de 3 minutos, no me permite, no me da el espacio para poder hablarles de forma mucho más relajada y explayarme un poco más acerca de todo el proceso que hay detrás de un diseño, de la inspiración, de los hilados, de la construcción y de todo esto que yo les he contado. Entonces quería que el Nintai tuviera un espacio especial. Y espero que los próximos diseños también los tengan, porque muchas veces yo no soy mucho de redes sociales, a pesar de que mucho de mi trabajo lo muestro a través de Instagram y utilizo también YouTube para los videos tutoriales y todo eso. No soy mucho de redes, y me cuestan harto las redes, pero siento que, o sentía antes de grabar este video, sentía que este espacio, un espacio donde pueda ser más yo, donde esté más tranquila, donde probablemente voy a tener que editar porque me equivoco mucho, porque estoy súper nerviosa y todo eso, me permite a ustedes contarles cosas que probablemente por tiempo, por formato, en Instagram no podría hacerlo, y porque a veces tampoco sé si quieren quizás leer todo esto que les estoy contando en texto, porque la vida es demasiado rápida para eso, pero en cambio cuando uno está tejiendo, yo soy mucho de que cuando tejo veo series, veo mucho podcast, y me entretengo mucho escuchando historias de otras diseñadoras, de otras tejedoras, y pienso en el fondo que también sería una forma de contarles un poco más sobre mi proceso creativo, sobre mis diseños, sobre por qué hago algunas cosas, por qué decido no hacer otras cuando estoy tejiendo, ¿cierto? Y, y nada, bueno, eso, me estoy dando muchas vueltas y quizás le estoy también quitando un poco de su tiempo. Pero en el fondo me sentí, o me siento súper cómoda, o mucho más cómoda en este formato, contándoles a ustedes de esta manera sobre mis diseños, y también contarles un poco más acerca de ellos, porque en general uno trata como de resumir harto y contar solamente lo más importante, entre comillas, de un diseño, pero los diseños tienen procesos súper largos y historias muy bonitas, muchas veces inspiraciones muy lindas, o, o simplemente detalles que en Instagram o en otras redes sociales que son súper rápidas, en donde todo tiene que pasar en 1 minuto, en 30 segundos o quizás menos, a veces uno no puede incluir. Entonces espero poder seguir haciendo más de estos videos sobre el Sunset Vibes, que va a llegar prontito. Se me olvidaba eso. Perdón. Bueno, hoy día jueves, espero poder subir este video a más tardar el viernes, porque el sábado es el lanzamiento del Nintai, de las dos versiones del Nintai Mini y del Nintai de adultos. Y van a estar disponibles en stefanitejidos.cl y en stefanitejidos.com. Ambos patrones por separado van a estar con un descuento especial por lanzamiento, pero al mismo tiempo voy a hacer un pack con el patrón de niños y el patrón de adultos con un descuento que va a estar súper interesante también. Entonces, a partir del sábado 17 va a estar disponible el patrón en mi tienda, la versión en stefanitejidos.cl
y en stefanitejidos.com. Y un par de días después de eso va a estar disponible también en las otras plataformas como Ravelry y en Etsy. Lamentablemente en Etsy y en Ravelry van a estar todos los patrones por separado. Solamente en Stephanie Tejidos, mi tienda online, va a estar disponible como pack y va a conservar, o sea, los primeros días va a tener un descuento especial por lanzamiento y después los dos patrones juntos van a seguir como pack pero con un descuento menor, ¿cierto? Porque si no has entrado a mi tienda, en mi tienda tengo varios packs de patrones con descuento. Y bueno, muchas gracias por acompañarme hasta acá. Creo que esta vez eso sí es todo. Me he despedido como 3 veces ya. Pero espero poder grabar pronto un nuevo video de un nuevo diseño. Y nos estamos viendo.